1. Nacimiento en Lisboa. San Antonio de Padua nació el 15 de agosto de 1195 en Lisboa, Portugal, con el nombre de Fernando de Buloes. Era hijo de padres nobles, Rodrigo de Buloes y Teresa Tabeira, quienes tenían grandes expectativas para su futuro. Sin embargo, desde temprana edad, Fernando mostró una profunda inclinación religiosa, lo que sorprendió a su familia, que esperaba que él siguiera una carrera secular de prestigio. Fue educado en un ambiente piadoso, y a los 15 años, ingresó en el monasterio de los Agustinos en Lisboa, donde comenzó su formación espiritual y teológica. A pesar de las expectativas familiares, Fernando sentía un llamado más fuerte hacia la vida religiosa radical. Al entrar en el monasterio agustiniano, vivió una vida austera, dedicada a la oración y al estudio. Durante esta época, adquirió una sólida educación y desarrolló una profunda espiritualidad. No obstante, la vida de San Antonio tomaría un giro decisivo cuando, después de un encuentro con los franciscanos, decidió unirse a la orden franciscana, buscando vivir la pobreza, la humildad y la dedicación total a la evangelización. 2. Cambio de vocación. La vida de Fernando dio un giro trascendental cuando, inspirado por los primeros franciscanos, se unió a la orden franciscana, cambiando su nombre a Antonio. Su decisión de convertirse en franciscano estuvo motivada por su deseo de vivir en pobreza y humildad, siguiendo el ejemplo de San Francisco de Asís. A partir de ese momento, Antonio dedicó su vida a predicar el Evangelio y a vivir con los más pobres, renunciando a la riqueza material que su familia quería para él. Durante su formación en la orden, Antonio demostró una notable inteligencia y devoción. Su profundo amor por Cristo y su deseo de servir a los demás lo llevaron a ser reconocido por su habilidad para enseñar y predicar. Antonio pasó un tiempo en varios conventos franciscanos, adquiriendo una formación espiritual más profunda y preparándose para una vida de predicación itinerante, como lo mandaba el carisma franciscano. A lo largo de su vida, sería conocido no solo por su fe, sino por su capacidad de convertir a las personas a través de su sabiduría y predicación. 3. Misión en Italia y Francia. Tras un periodo de formación, San Antonio fue enviado a varias ciudades de Italia y Francia, donde desempeñó un papel fundamental en la evangelización. Como predicador itinerante, su capacidad para explicar y defender la fe católica, especialmente en medio de herejías y conflictos, le valió un respeto profundo entre los fieles. Su habilidad para hablar de manera sencilla y directa, combinada con su conocimiento profundo de las Escrituras, hizo que sus predicaciones fueran altamente efectivas. Antonio no solo predicaba con palabras, sino también con su ejemplo de vida humilde y de servicio a los más necesitados. Uno de los aspectos más sobresalientes de su ministerio fue su enfoque en la conversión de los herejes, algo que en la época era una gran necesidad. Antonio viajaba por diversas ciudades, buscando a aquellos que se habían desviado de la fe cristiana. Con su estilo persuasivo y su profunda comprensión de la teología, lograba convencer a muchos de volver a la iglesia. Su destreza para predicar, unida a su vida de pobreza y austeridad, lo convirtió en una figura admirada, incluso entre aquellos que inicialmente no compartían su fe. 4. El Arca del Testamento. A lo largo de su vida, la fama de San Antonio creció rápidamente debido a su impresionante habilidad para predicar y su conocimiento teológico profundo. Durante sus sermones, era conocido por citar más de 6.000 pasajes bíblicos, lo que demostraba su inmenso conocimiento de las Escrituras. Este prodigioso dominio de la palabra le ganó el sobrenombre de Arca del Testamento, un título otorgado por el Papa Gregorio IX. Además, debido a su extraordinaria habilidad para defender la fe católica y su gran sabiduría, Antonio fue considerado un defensor incansable del Evangelio y de la doctrina cristiana. Las prédicas de San Antonio no solo eran intelectualmente brillantes, sino que también tocaban profundamente el corazón de sus oyentes. Se cuenta que sus discursos eran tan elocuentes que, a menudo, atraían multitudes masivas, incluyendo personas de diferentes orígenes y creencias. Esto le permitió ser una figura clave en la evangelización de Italia y Francia durante una época de gran agitación religiosa. Las multitudes acudían a escucharle, no solo por su conocimiento, sino también por su sencillez y profunda devoción a Dios. 5. La aparición del Niño Jesús. Uno de los milagros más famosos que se le atribuyen a San Antonio es la aparición del Niño Jesús. Se cuenta que, durante un tiempo de profunda oración, Antonio estaba en su celda, meditando y pidiendo a Dios por la gracia de una mayor cercanía con Cristo. En ese momento, Jesús se le apareció, sosteniendo al niño Jesús en sus brazos, y le puso las manos sobre el cuello,
besándolo de manera tierna y amorosa. Este milagro fue un signo de la profunda santidad de Antonio y de su unión mística con Cristo. El milagro no solo mostró la bondad y la santidad de San Antonio, sino que también fue un testimonio de la pureza de su alma. A través de este milagro, Antonio recibió una gracia divina que fortaleció aún más su fe y su capacidad para predicar el Evangelio. Este evento, que fue presenciado por algunos de los compañeros de Antonio, se convirtió en un signo visible de su cercanía con Dios y consolidó su fama de hombre santo, capaz de recibir señales y favores divinos. Si te está gustando este video, no olvides darle un like y suscribirte a nuestro canal para más contenido como este. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo significa mucho para nosotros, gracias por estar aquí. 6. Predicando contra la herejía, San Antonio de Padua dedicó una parte significativa de su vida a combatir las herejías que se estaban extendiendo por Europa en su tiempo. Durante su estancia en Italia y Francia, se enfrentó especialmente a los cátaros y los albigenses, grupos que predicaban ideas contrarias a la doctrina oficial de la Iglesia. A través de sus sermones, San Antonio aclaró la enseñanza cristiana, denunciando los errores de estos movimientos y guiando a las personas hacia la verdadera fe. Con una combinación de amor y firmeza, su predicación llevó a muchos a abandonar sus creencias erróneas y a regresar a la fe católica. Se cuenta que, en ocasiones, las discusiones teológicas que sostenía con los líderes de estas sectas eran tan intensas que sus opositores se veían incapaces de refutar sus argumentos. Además, sus respuestas llenas de sabiduría y humildad ayudaron a despejar las dudas de los fieles que se habían confundido por las enseñanzas heréticas. En muchos lugares, los milagros que San Antonio realizaba durante sus sermones ayudaban a reforzar su autoridad y a confirmar la verdad de su mensaje, haciendo de él una figura clave en la lucha contra las herejías de la época. 7. Milagro de la lengua que no se corrompe. Uno de los milagros más sorprendentes de San Antonio ocurrió tras su muerte. En 1231, San Antonio murió a la edad de 36 años en el monasterio de Arcele, cerca de Padua. Al morir, sus restos fueron sepultados en una tumba sencilla. Sin embargo, 32 años después, sus restos fueron exhumados y llevados a la ciudad de Padua. Cuando se abrió su tumba, se descubrió que la lengua de San Antonio estaba incorrupta, es decir, que no se había descompuesto, a pesar de haber pasado tantos años. Este hecho se interpretó como una señal de la pureza de su vida y la santidad de su labor de predicación. El milagro de la lengua incorrupta se convirtió en uno de los grandes testimonios de la santidad de San Antonio. La lengua de San Antonio fue preservada y se guarda hasta el día de hoy en la Basílica de San Antonio en Padua. Este milagro atrajo a multitudes de fieles que se acercaban a la tumba de San Antonio en busca de consuelo y esperanza, y lo consolidó como uno de los santos más venerados de la Iglesia Católica. 8. San Antonio y los milagros eucarísticos. San Antonio es también conocido por sus milagros relacionados con la Eucaristía, especialmente el que ocurrió en la ciudad de Forlì, Italia. Se cuenta que, en una ocasión, un hereje que dudaba de la verdadera presencia de Cristo en la Eucaristía desafió a San Antonio a que demostrara que la hostia consagrada contenía realmente el cuerpo de Cristo. El hereje, quien había estado alimentando dudas sobre la transubstanciación, le pidió a Antonio una prueba milagrosa. San Antonio, lleno de fe, le propuso al hombre un desafío. Él haría que su burro se arrodillara ante la hostia consagrada. Si el burro lo hacía, el hereje tendría que aceptar la verdad de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Al día siguiente, el hereje, aunque escéptico, accedió al desafío. En una muestra de poder divino, el burro se acercó a la hostia y, en presencia de la multitud, se arrodilló ante ella, como signo de respeto. Este milagro llevó al hereje a reconocer la verdadera presencia de Cristo en la Eucaristía y a arrepentirse de su incredulidad. 9. San Antonio y los milagros de sanación. A lo largo de su vida, San Antonio fue conocido por los numerosos milagros de sanación que realizaba, en especial aquellos relacionados con personas que sufrían de enfermedades físicas o espirituales. Muchos acudían a él en busca de curas milagrosas, y se dice que San Antonio nunca fallaba en su respuesta. Sus intercesiones se manifestaban a través de la oración y su contacto con los enfermos, lo que conducía a la curación de muchas dolencias. Uno de los milagros más conocidos ocurrió cuando un hombre ciego se acercó a San Antonio en busca de curación. Con solo orar sobre él, el ciego recuperó su vista, y fue uno de los muchos milagros que cimentaron la reputación de Antonio como el santo de los milagros.
Este y otros milagros de sanación hicieron que el número de personas que acudían a él para pedir la intercesión aumentara considerablemente y que su fama de taumaturgo se extendiera rápidamente. 10. Milagros para encontrar objetos perdidos. San Antonio también es conocido como el patrón de los objetos perdidos. Es tradicionalmente invocado por aquellos que han perdido algo y desean recuperarlo. Se dice que San Antonio, debido a su cercanía con Dios, tiene la gracia especial para interceder en estos casos. Las personas acuden a él pidiendo ayuda para encontrar objetos perdidos, y muchos afirman haber experimentado respuestas milagrosas. Este aspecto de su intercesión se ha transmitido a través de los siglos y sigue siendo uno de los motivos por los cuales muchas personas recurren a él en momentos de dificultad. Uno de los relatos más conocidos sobre este tipo de milagro es el de un monje franciscano que, en un momento de crisis, perdió un libro valioso. Desesperado, pidió la intercesión de San Antonio para encontrarlo. Después de orar intensamente, el libro apareció milagrosamente en un lugar que parecía completamente impensable. Este milagro contribuyó a la popularización de San Antonio como el santo que ayuda a encontrar cosas perdidas, y su devoción creció aún más entre los fieles. Si te está gustando este video, no olvides darle un like y suscribirte a nuestro canal para más contenido como este. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo significa mucho para nosotros, gracias por estar aquí. 11. Su influencia en los pobres. San Antonio de Padua siempre fue un defensor fervoroso de los pobres. Se dice que, mientras predicaba, sus sermones no solo se centraban en la salvación espiritual, sino también en las necesidades físicas de los más necesitados. Durante su vida, estuvo en contacto cercano con los marginados y trabajó activamente para aliviar el sufrimiento de los pobres y los desamparados. En un mundo marcado por la pobreza, él los trataba con gran respeto y generosidad, dándoles lo poco que tenía. Uno de los milagros más conmovedores asociados con San Antonio es el de la multiplicación de los panes. Un día, mientras caminaba por las calles de la ciudad, vio a un grupo de pobres pidiendo limosna. No teniendo suficiente para darles, San Antonio rezó y, de repente, un pan que tenía en sus manos se multiplicó, permitiendo que todos los necesitados recibieran una porción. Este milagro de generosidad y compasión hacia los más necesitados consolidó la reputación de San Antonio como un defensor incansable de los pobres, reforzando su identidad como Padre de los pobres. 12. La defensa de la Santa Madre Iglesia. A lo largo de su vida, San Antonio no solo luchó contra las herejías, sino que también defendió con firmeza la integridad de la Iglesia católica. Como miembro de la Orden franciscana, tuvo la responsabilidad de predicar y enseñar en un momento de gran turbulencia para la fe cristiana, cuando se cuestionaban muchas de las tradiciones de la Iglesia. San Antonio fue un defensor inquebrantable de la autoridad papal y del dogma católico, y se le conoce por haber salvado la fe de muchos al explicar con claridad la doctrina católica. Uno de los momentos más significativos de su vida fue cuando predicó sobre el misterio de la Trinidad en una región donde muchos negaban esta enseñanza fundamental. Con un don de predicación excepcional, San Antonio fue capaz de exponer la doctrina de manera tan clara y convincente que los herejes, que inicialmente habían desafiado la fe, se convirtieron y abrazaron la verdad. Este acto de defensa de la Santa Madre Iglesia no solo mostró la profunda fe de San Antonio, sino también su habilidad para iluminar las mentes de aquellos que dudaban. 13. El milagro del Niño Jesús. Uno de los milagros más conocidos de San Antonio está relacionado con su devoción al Niño Jesús. Según la tradición, un día, mientras oraba en su celda, San Antonio vio al Niño Jesús en persona. El niño se le apareció de manera milagrosa y lo abrazó con cariño. Este milagro de la aparición del Niño Jesús es uno de los aspectos más queridos en la vida de San Antonio, pues simboliza su amor profundo y su devoción por la infancia de Cristo. El Niño Jesús, en la visión de San Antonio, le agradeció por su dedicación a la vida religiosa y su amor por Dios. Este milagro fue tan conmovedor que San Antonio, quien siempre había sido una figura de humildad y sencillez, se sintió fortalecido para seguir su labor de predicar el Evangelio. La devoción a San Antonio aumentó aún más debido a este milagro, y muchas personas comenzaron a venerarlo no solo como un santo, sino también como alguien cercano al Niño Jesús, un símbolo de la pureza y la bondad divina. 14. Su enseñanza y sabiduría teológica. San Antonio fue reconocido no solo por sus milagros, sino también por su impresionante conocimiento teológico. Durante su vida, San Antonio se destacó por su sabiduría y habilidad para explicar las Escrituras.
Estaba tan bien versado en la Biblia que se le atribuye la capacidad de citar pasajes y enseñanzas bíblicas con una precisión notable, lo que le permitió ser un predicador excepcional y un influyente teólogo. A menudo se le veía predicando en las plazas de las ciudades, explicando las Escrituras y ayudando a las personas a comprender los misterios de la fe. El título de Doctor Evangelicus, Doctor del Evangelio, fue otorgado a San Antonio debido a su profundo conocimiento de la palabra de Dios. Su habilidad para predicar no solo lo hizo famoso en su época, sino que también dejó una huella perdurable en la Iglesia católica. Las obras de San Antonio, como sus sermones de Minicels y sermones festivos, siguen siendo una fuente importante de estudio y reflexión teológica hasta el día de hoy. Su legado como maestro y teólogo es reconocido por su capacidad para enseñar con claridad y devoción. 15. La defensa de la fe en las calles de Italia. San Antonio pasó gran parte de su vida viajando por diversas ciudades italianas, predicando y enseñando a los fieles. En particular, su labor en las calles de Padua fue notoria. Allí, San Antonio enfrentó muchas adversidades, desde la falta de recursos hasta la hostilidad de algunas personas que se oponían a sus enseñanzas. Sin embargo, su valentía y confianza en Dios le permitieron superar todas estas dificultades. Fue en las plazas de Padua y en los mercados donde San Antonio predicó con más fervor, ganándose la admiración y el respeto de los habitantes de la ciudad. En uno de los incidentes más conocidos, San Antonio enfrentó una feroz oposición de los herejes que habían corrompido la fe en la región. En lugar de retirarse ante la hostilidad, San Antonio les habló con tal elocuencia que muchos se sintieron conmovidos y cambiaron su postura. Su valentía al predicar y defender la fe, incluso en las calles, inspiró a muchos a seguir su ejemplo y convertirse en fervientes defensores de la Iglesia. Esta dedicación a la predicación pública hizo que San Antonio fuera conocido como un defensor incansable de la verdad, dispuesto a arriesgar todo para que la fe fuera preservada. 16. La purificación de los corazones. San Antonio, además de realizar milagros y predicar sobre la fe, también fue un gran guía espiritual para aquellos que buscaban la conversión de sus corazones. Se sabe que a menudo pasaba horas en oración, pidiendo a Dios la gracia de poder transformar las almas de los que lo escuchaban. Su predicación no solo apelaba a la mente, sino también al corazón de las personas, guiándolas hacia una vida más plena en Cristo. Uno de sus milagros más significativos fue el de la conversión de personas profundamente perdidas en el pecado. Se cuenta que San Antonio tenía la habilidad de llegar directamente al corazón de los pecadores, tocando sus conciencias de manera tan profunda que muchos decidían abandonar sus malas costumbres y comenzar una nueva vida. Aquellos que eran escépticos o indiferentes ante el llamado de Dios se veían profundamente afectados por su mensaje, lo que conducía a un cambio radical en sus vidas. Su caridad, humildad y sabiduría ayudaban a sanar y purificar los corazones de los que se acercaban a Él, dejándolos en paz con Dios y consigo mismos. Si te está gustando este video, no olvides darle un like y suscribirte a nuestro canal para más contenido como este. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo significa mucho para nosotros, gracias por estar aquí. 17. El milagro del burro. Uno de los milagros más conocidos de San Antonio de Padua involucra un burro. Durante su estancia en la ciudad de Rímini, San Antonio tuvo un enfrentamiento con los herejes, que rechazaban su predicación. En un intento de demostrar la verdad de sus enseñanzas, San Antonio se dirigió a un grupo de herejes que habían rechazado la fe católica y les dijo: si realmente no creéis, mirad al burro. Sorprendentemente, el burro que estaba cerca se acercó a San Antonio, y, en un acto milagroso, se inclinó ante él y, según los relatos, se arrodilló en señal de respeto. Esto fue interpretado como una señal divina de que la enseñanza de San Antonio era la verdadera, lo que dejó a los incrédulos sorprendidos y llevó a muchos a convertirse al cristianismo. Este milagro de la sumisión del burro frente a San Antonio es muy popular en la tradición cristiana. Además de ser un testimonio de la conexión especial que San Antonio tenía con la naturaleza y los animales, el milagro también refleja su capacidad de interceder con el poder divino en circunstancias excepcionales. La imagen del burro arrodillado ante él se ha convertido en un símbolo de la humildad y la obediencia que San Antonio predicaba, así como de su eficacia como intermediario de los milagros. 18. Su retiro en el monasterio de Padua. Cuando San Antonio empezó a sentir los efectos de una enfermedad que lo afectaba profundamente, decidió retirarse a un monasterio en las afueras de Padua para descansar y alejarse del bullicio de la vida pública. Durante su tiempo de retiro, San Antonio no dejó de orar ni de meditar,
y sus últimos días fueron marcados por un espíritu de profunda unión con Dios. Aunque su salud estaba deteriorada, su devoción a la oración y su cercanía con el Señor nunca disminuyeron. A lo largo de este periodo, San Antonio continuó realizando milagros, aunque en menor escala. Su vida de oración constante, su amor por Dios y su sacrificio personal inspiraron a muchos de los que lo visitaban. Aunque estaba en su lecho de muerte, las personas seguían acudiendo a él en busca de ayuda, y él los consolaba con su sabiduría y con palabras de esperanza. San Antonio, incluso en su sufrimiento físico, continuó siendo un faro de luz para los demás, transmitiendo su amor inquebrantable por Dios y su confianza en la vida eterna. 19. Su muerte y canonización rápida. San Antonio de Padua falleció el 13 de junio de 1231 a la edad de 35 años, en el monasterio de Arcele, cerca de Padua. A pesar de su corta vida, su legado fue inmenso. La noticia de su muerte se extendió rápidamente, y los fieles acudieron en masa a su funeral. Se dice que la multitud que acompañó su cuerpo fue tan grande que hubo un verdadero tumulto de personas deseando ver su cuerpo y pedir su intercesión. Su muerte fue un momento de gran dolor para todos aquellos que lo conocieron, pero su legado espiritual siguió vivo en la comunidad. Apenas un año después de su fallecimiento, el Papa Gregorio IX inició el proceso de canonización, que fue aprobado en 1232. Esta rápida canonización es un testamento de la vida ejemplar de San Antonio y la profunda impresión que dejó en la Iglesia. Es uno de los pocos santos cuya canonización fue tan rápida, debido a los milagros que ocurrieron en su nombre y al fervor popular que lo consideraba un santo desde su muerte. San Antonio fue proclamado santo por su santidad, sus milagros y su devoción a la fe, y su festividad se celebra el 13 de junio. 20. La glorificación y el legado eterno. San Antonio de Padua fue enterrado en la Basílica de San Antonio en Padua, un lugar que se ha convertido en un importante destino de peregrinación para los católicos de todo el mundo. Tras su muerte, los milagros atribuidos a su intercesión continuaron, y su fama creció en toda la Iglesia. Es considerado el santo patrono de los objetos perdidos, los esposos y los viajeros, y su imagen es ampliamente venerada en todo el mundo. A lo largo de los siglos, la devoción a San Antonio de Padua ha permanecido viva, con miles de personas recurriendo a su intercesión por favores espirituales y materiales. Su legado no solo se mantiene a través de su canonización y los milagros atribuidos a su nombre, sino también en su ejemplo de humildad, devoción, amor a los pobres y sabiduría teológica. San Antonio sigue siendo una figura clave de la Iglesia Católica, y su vida continúa inspirando a millones de fieles en su búsqueda de la fe y la verdad. Su nombre perdura como un símbolo de la presencia y el amor de Dios en el mundo, y su vida se celebra en la Iglesia cada 13 de junio. Y hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like y suscribirte para estar al tanto de nuestros nuevos contenidos. También comparte este video con tus amigos. Gracias por vernos, nos vemos en el siguiente video.